Gustavo Petro acaba de cumplir un año como presidente de Colombia. Hace un año empezaba el gobierno del primer presidente izquierdista de toda la historia de Colombia. ¿Y cuál es el saldo de este año de gestión de Gustavo Petro? Bueno, mirado a la distancia, parecen verse más dudas y sombras que certezas y luces. Son más las dudas y son más las sombras que las certezas y las luces. Si uno tuviera que decir, y en el terreno de esas dudas y de esas sombras que se perciben a solo un año, ¿no?, de haber comenzado el mandato presidencial, ¿cuáles son las más graves? Yo diría, en lo político, haber cambiado 12 ministros. 12 ministros es el equivalente a un ministro por mes. Relevó de su cargo a un ministro por mes. Un ministro por 12 ministros en un año son 12 ministros en 12 meses, o sea, un ministro por mes. Y lo que implica en un gabinete de 19 ministros, el 63% del gabinete de ministros. Por lo tanto, el hecho de que Gustavo Petro en solo un año haya cambiado a 12 ministros, lo que muestra o lo que parece mostrar es la incapacidad de este presidente para formar un equipo de gobierno, ¿no? La improvisación, el nivel de improvisación. Otra parte oscura, otra de los puntos débiles de este primer año de gestión de Gustavo Petro está en la pasmosa marcha hacia la paz total que prometió, ¿no? Él propuso la paz total, o sea, que depongan las armas y firmen acuerdos completos de paz. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional, otra de las viejas guerrillas, la segunda más grande después de la FARC en su momento, y también alcanzar la paz total con la disidencia de la FARC, o sea, esa parte que volvió a las armas y volvió a la selva, dejando de lado el acuerdo de paz que ya habían firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. La paz total de Petro incluye también a organizaciones narcotraficantes, ¿no? A organizaciones ya directamente delictivas, aunque las guerrillas que quedan en Colombia y desde hace muchas décadas son parte de la realidad que es el narcotráfico. Pero lo más duro a la hora de decir qué es lo más sombrío en este año de gobierno de Gustavo Petro, que también ha tenido luces, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de las sombras, porque las sombras son los que prevalecen en este primer año de gestión. Y lo más duro tuvo que ver con los escándalos por la financiación ilegal de la campaña electoral. Escándalos sumamente oscuros. El caso de Laura Saravia, la jefa de gabinete, que llegó a ser una muy poderosa jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y tuvo que ser removida de cargo cuando salió a la luz que había sometido a la niñera que ella tenía contratada para que le cuide los hijitos a una forma de interrogatorio que no se puede hacer de cualquier modo, ¿no? Tiene que hacerse bajo la ley, eso lo pueden ordenar los jueces, y ahí salió a la luz que ese interrogatorio al que la sometió tenía que ver con que había desaparecido un maletín lleno de dólares que estaban en el departamento de la jefa de gabinete. El escándalo que aquí estalló incluyó un suicidio, el del teniente coronel Oscar Dávila, ¿no?, que era un miembro del Servicio de Seguridad Presidencial, y aparentemente él colaboró, por lo menos un informe policial lo salpicó de las sospechas por este caso, y el hombre terminó suicidándose, ¿no? El caso también tocó al ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, personaje que también quedó revelado por unas escuchas, también habría aportado millones de pesos como colaboración ilegal en la campaña electoral de Petro.
Ahora, en esto de la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Petro, la página más oscura se la lleva el caso que involucra al mismísimo hijo del actual presidente. Nicolás Petro es abogado, es diputado por el partido oficialista. Nicolás Petro estaba casado y su ahora exmujer reveló que había conseguido dinero del narcotráfico. Con ese dinero, lo reconoció luego en sus declaraciones ante la justicia, el propio Nicolás Petro, se enriqueció ilegalmente, se enriqueció vertiginosamente en un año de gestión de su padre, y parte de ese enriquecimiento provenía de esos fondos que obtuvo de gente vinculada al narcotráfico, y de esos fondos también otra parte fueron a la campaña electoral del padre. Esto no quiere decir que Gustavo Petro haya estado al tanto de que esos fondos venían de gente vinculada al narcotráfico, o que haya estado al tanto de esos miles de dólares ilegales, presuntamente ilegales, que habrían estado en un maletín en el departamento de Laura Sarabia, la ex poderosa jefa de gabinete. Eso tendrá que probarse en un impeachment, en un proceso judicial posterior al gobierno. De momento no está probado, pero de momento se puede afirmar que es una página muy oscura. ¿Y saben cuál es la parte más oscura de este escándalo que involucró al hijo, al primogénito, al mayor de los hijos del presidente de Colombia? Lo que dijo el propio presidente. Porque en unas declaraciones que desde mi punto de vista tienen un costado deplorable, sonó a quien toma distancia de su propio hijo. Por cierto, un padre no tiene por qué ser cómplice de un hijo si ha cometido un delito, si ha cometido hechos graves. Pero una cosa es no ser cómplice y otra cosa es tomar distancia, como relativizando ese vínculo padre e hijo. Yo no lo crié, dijo Gustavo Petro. Yo no lo crié. Eso explicó, hablando de su hijo recién detenido, relatando que sí, era su hijo mayor, pero que nunca habían convivido, que siempre había vivido con la madre, no lo había criado él, no había tenido mucho contacto, no había existido un fuerte vínculo padre-hijo. Eso dijo Gustavo Petro y me pareció deplorable. Es deplorable lo que hizo el hijo, pero un padre diciendo yo no lo crié, como para atenuar el vínculo padre-hijo. Para mí, el presidente Gustavo Petro diciendo eso sonó como si dijera, sí, es mi hijo, pero no tanto.